Vamos a iniciar esta segunda parte de la presentación con esta pequeña mesa redonda donde intercambiaremos algunas opiniones y después dialogaremos con algunos de los protagonistas. Puesto no hacerlo esta vez, pero los modelos nuevos de zapatos no la dejan seguir. Están ahí, preparados para ese momento único. Y ya lo dice su hijo, no hay que dejarlo pasar. Entra. No es la misma mujer que desde la ventana ha visto llegar a Delmira, ni la que ha entrado al psiquiatra combinando los colores, pero cargando la depresión de 20 años sobre el alma. La tienda de zapatos es como una epifanía. Con una sonrisa le pide a la vendedora que le traiga uno, otro y otro par. Se prueba muchos. Camina frente al espejo. Estudia detalladamente el efecto de los tacos. Mueve cada pie con un acompañamiento de cuerpo que hasta parece sensual. Las manos en la cintura. Unos pasos hacia atrás. No se ve mal de cuerpo entero. Se acomoda un mechón y acercándose, comprueba si el rouge aún está bien. Disfruta vistiéndose en su cabeza con lo adecuado para cada par que prueba. Hasta imagina la ocasión en que lucirá de tal o cual manera. La vida comienza por sus pies y corre, saludable, por todo su ser. Se decide por 3 pares. Paga. Agradece. De verdad agradece la amabilidad y el tiempo de la vendedora. Y espléndida, vuelve a la calle. Nos acompaña Ana Serri, una de las escritoras, la escritora de este cuento, de este breve fragmento que acaban de escuchar. Ana nació en Rosario, estudió Ciencias de la Comunicación en la UCA, Psicología del Profundo y Teología. Su libro Límite Oeste inició la colección de narrativas de ediciones Pic Abou. Sus cuentos han sido publicados en la revista Eñe, en la página de la Fundación TEM, en la revista Kundra y en el sitio de internet Muchos Días Felices. Y ha participado con nosotros de los libros Permiso para Morir, Historias Prematuras y obviamente de este de Al fin amanece. Te cuento una a ver si te sirve. Una tarde en la que todo adentro estaba dado vueltas, vienen el preceptor y la inspectora o algo así, y me dicen, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué hiciste tal otra? Yo era una mujer, como dice la canción, atrás de un vidrio empañado. Y pensaba responderles con lo que sentía, pero no me iban a entender. Me cansé de decirles que para una piba como yo, había 2 maneras de irme lejos. Con las 2 piernas, corriendo. Pero, ¿a dónde iba a ir? ¿Abajo de un puente? ¿A la Patagonia? Y la otra manera era con la cabeza, que es como me había ido. Estaba al alcance de la mano. Era más barato, menos riesgoso. Con saber de un dealer de poca monta. Correrme un par de cuadras de la escuela hasta el pasaje. Sentarnos en el umbral de la señora del perro que nos miraba desde adentro como si fuera ella misma, brigadista de la policía antinarcóticos. Podía viajar así, con la cabeza, fumando marihuana. Mateo Liro nos acompaña también, quien nació en San Martín, provincia de Buenos Aires. Sí, bien provinciano, ¿no? Es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde dicta clases de semiología desde el año 1998. Fue docente de talleres literarios y de varios cursos de literatura en distintas instituciones. Entre otros trabajos, fue coordinador de centros culturales públicos de la ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de San Martín. Actualmente es coordinador del programa Bibliotecas para Armar del Gobierno de la Ciudad. También compila un archivo de cartas en papel de personas comunes que, según él, atesoran la historia de la vida cotidiana. Como escritor se dedicó fundamentalmente a la producción de artículos técnicos de semiología y literatura.
El contratiempo de Monra es su primera novela. Y también ha participado con nosotros en los libros Permiso para morir, Historias prematuras y Al fin amanece. Y por supuesto nos vuelve a acompañar el doctor Carlos Damín. Muchas gracias a los tres. Y quería preguntarles a Ana y a Mateo, ¿cuál piensan que es el aporte de la literatura a la medicina con la construcción de estos textos? ¿Cómo lo ven? Yo creo que el aporte, la presentación que hizo Daniel hoy en este encuentro, a mí me parece que solo le faltó un detalle, el resto es impecable, solo le faltó el detalle de cuando decía que había dos tipos estaban las personas, estaban los médicos, faltó decir que estaban los escritores también, que es otro tipo de otro ente distinto a las personas y a los médicos. Y yo creo que el aporte que puede hacer la literatura es tal cual lo que dijo Daniel. En realidad, cuando empezamos a transitar este camino común, médicos y escritores, me acuerdo que la primera conversación que tuve con Ricardo y con Daniel, me dijo, la primera que se encuentra un médico es con una persona, después se encuentra con la enfermedad y con el relato que le hace, después con la pierna rota, primero por cómo se le rompió, qué estaba haciendo, si se compró la moto en tal día, si tal hora, y pasó el colectivo, etcétera, y recién después el médico se encuentra con la pierna rota. Ahí me retrotrajo a mi condición de paciente, que somos todos, y realmente cuando voy a médico o a una persona, lo primero que hago es decirle buen día, buenas tardes, qué tal, qué calor que hace, bueno, recién después de un rato empezamos o saca el estetoscopio y después, pero por lo cual en ese sentido es más parecido a nuestra profesión que que una profesión distinta, que es yo no ando con el estetoscopio, pero sí hablo, escucho palabras, veo lo que dicen y qué sé yo. Por lo cual, en ese sentido, insisto, veo que hay un aporte de la literatura a la medicina y un aporte de la medicina a la literatura, que si no fuese por los médicos, los escritores estaríamos todos muertos y no habría literatura. Así que es más, también los médicos aportan a la literatura. Ana. Yo daría vuelta un poco la pregunta y diría, ¿en qué le sirve la medicina a los escritores? Bueno. A mí me sirvió de mucho, porque yo también soy compulsiva, no con los zapatos, pero sí con los libros. Cobro mi sueldo y lo primero que hago, paso por la librería y ahí descargo gran parte de él. Pero yo que no podía escribir ni por encargo, ni porque la historia la venía preparando ni nada, sino me sentaba y la historia me surgía y me llevaba a mí a través de ustedes que me pidieron que participara en sus libros. Aprendí a escribir por encargo, pero por encargo comprometiéndome mucho más, poniendo el cuerpo a la escritura más que cuando escribo las historias que yo escribo, los cuentos, por ejemplo, ¿no? E incluso implicándome afectivamente con las personas. Ya me pasó, y vos sos testigo, Ricardo, con Permiso para morir, que me costó, después de escribir el cuento, casi 15 días de cama, porque fue una historia muy, muy dura, y me pasó de comprometerme, aunque no la conocía, efectivamente con Silvia, porque no son cosas que, digamos, que resulten fácil. También como el médico es ponerse al lado de parte de, y si uno no se involucra efectivamente, no se pone de parte de. Es muy difícil, ¿no? Así que yo creo que uno puede ayudar después a los que leen a ver de otra forma la historia, pero uno también aprende a vivir de otro modo e incluso a relacionarse con historias que después van apareciendo de otro modo. Para mí fue también un aprender, Y vos, Carlos, ¿cómo lo ves? Al revés, o sea, la misma pregunta interpretada desde la medicina. ¿Vos pensás que esta literatura, esta medicina narrativa,
aporta algo a la historia clínica y puede transformar ese juicio moral que normalmente se emite en una figura humana? Bueno, si entendemos por figura humana a los humanos, a los médicos también, ¿no? Sí, bueno. Claramente yo creo que esto es muy útil, básicamente por lo que uno ve, y sobre todo cuando lo que se plantean son patologías que tienen tanto que ver con la discriminación, claramente, ¿no? Los libros que, por ahí el de los prematuros es el que menos discriminación hay, pero, a ver, nosotros en el hospital, por ejemplo, tenemos muchísimas anécdotas de situaciones complejas de colegas para con pacientes nuestros. Esta cosa de estar de guardia y decir, mira, tu paciente, es decir, estos pacientes no son pacientes del hospital, son nuestros, ¿no? Somos nosotros los que salimos con una caña de pescar y los traemos al hospital. O como por ejemplo, bueno, qué sé yo, hace muchos años a los toxicólogos en el hospital nos habían prohibido que usáramos determinadas áreas para nuestros pacientes. Es decir, nuestros pacientes no podían internarse en la cama libre. Era si estaban libres de tal número a tal número, porque no podíamos poner nuestros pacientes en las camas nuevas, por ejemplo. Es decir, esto que ha costado mucho, el servicio tiene 30 años dentro del Hospital Fernández, y el Hospital Fernández, yo soy del Fernández, hice desde la unidad docente en el Fernández, así que lo quiero absolutamente como a mi casa, pero el Fernández no es cualquier hospital para el imaginario de afuera, es el hospital, ¿no? Y si no escuchan la gente de la Argerí se van a enojar, pero que les pasa más o menos. Pero, claro, pensar que el servicio de toxicología atendiera este tipo de pacientes en el Fernández fue como cuando hace 5 años inauguramos la sala. Si tuve muchas autoridades del Ministerio de Salud, no voy a decir los niveles para no entrar en problemas, pero que me vinieron a decir, pero ¿por qué se te ocurre que tiene que estar en el Fernández esa sala? Es decir, no era que hubiera una sala, que todos entendían que era necesaria. ¿Por qué en el Fernández? Y le pregunté, a ver, ¿y por qué no en el Fernández? Si tenemos el servicio de toxicología, está todo armado, tenemos la gente, podemos hacerlo en el Fernández. Y justo en el Fernández tiene que ser. Es decir, ¿por qué? Porque está instalado esta cosa de que estos pacientes se buscan la enfermedad. No es lo mismo una apendicitis que una intoxicación alcohólica aguda para el común de la gente, porque el pobre de la apendicitis le tocó enfermarse, en cambio se buscó la enfermedad, entonces no es lo mismo. Bueno, yo creo que cuando la literatura empieza a acercarse por ahí, como decía Daniel, con esta sorpresa, que para mí ya no lo fue tanto, porque yo como lo sigo a Daniel, entonces ya he leído esta información en la página de Intramedo, en el Twitter, pero digamos que, bueno, por ahí a través de esta forma los médicos logran acercarse a patologías a las que yo creo que en algún punto por desconocimiento, por miedo o simplemente por discriminación les molestan. Entonces yo sinceramente creo que le aporta mucho la literatura a la medicina, humanizando y acercando un poquito más a los médicos al común de los mortales, ¿no? Ojalá, por lo menos. ¿Y cómo viven ustedes dos, ya que esta es la tercera experiencia que tienen con nosotros? Cada vez que los llamamos, le proponemos el nuevo tema y esperan recibir el audio en crudo. ¿Cómo se preparan para elaborar todo eso y construir lo que construyen? Es el momento más... bueno, les cuento, Ricardo lo decía recién, cómo es la situación, el proceso, digamos, lo imaginan, tanto en este libro como en los anteriores. Nosotros damos, más allá de la propuesta inicial de que te gustaría participar, con este audio, que con este audio viene el caso. Después podremos decir, habrá otro, nunca, en mi caso nunca me pasó siempre, pero en el momento que llega el caso, es casi un azar, porque sabés que después vas a tener que empezar a convivir, es como una especie de amor a primera vista, pero a la fuerza, porque uno se apasiona, empezás a pensar mucho sobre ese tema, en función del caso específicamente, porque hay que estar del lado de la historia. Y por otro lado, en la transformación. En ese momento empieza, digamos, la situación absolutamente natural es escuchar en el momento, cuando uno tiene ganas o tiene tiempo,
sobre todo porque se abre una puerta hacia algo que no va a terminar cuando uno apaga la computadora, sino que sabes que te quedas pensando en el caso y en cómo transformar eso en un relato, en una narración. En este caso, yo hablo de la historia esta que ustedes escucharon hace un ratito, de Laura, que el testimonio era una entrevista tuya, ¿no, Ricardo? Sí. Una entrevista donde hablaba Laura y donde a partir de escuchar ese testimonio, después lo escuché varias veces más, pero te quedas pensando cómo transformar eso en un relato que sea interesante, por llamarlo de alguna manera. La sensación que me dio siempre es cómo lograr hacer partir de una historia atractiva en un relato interesante, digamos. Ya la historia originalmente era atractiva. La transformación que intenté hacer en este cuento es, como decía Carlos recién, es qué pasó con esta chica que no se la buscó, digamos, lo que le pasó, y le pasó. Y sobre todo, pensar en esto de la estigmatización, ¿sí? Pero no en función solo de víctima, sino también de victimario, que somos todos de alguna manera, y en el prejuicio que todos, digamos, para contar el cuento, para que no lo contó, digamos, en este sentido, para que se entienda lo que estoy diciendo, es, yo empecé a consumir porque me sentía sapo de otro pozo. Y resulta que la compañera, que supuestamente era de otro pozo, sentía que ella era un sapo de otro pozo, y el otro que la estaba mirando sentía... Entonces, todos en realidad en esta cadena que van contando en este cuento, se sienten sapo de otro pozo. Quizás todos seamos sapo de otro pozo. Entonces, esta es lo que intenta contar este cuento. En los 3 libros que me tocó participar, fui parte de una experiencia absolutamente enriquecedora para mí. Ojalá que haya sido para el que lo leyó, pero para mí estoy seguro que así fue. Bueno, todos los años uno espera que llegue la historia. Ahora ya uno se hizo como vicioso. Ya va a llegar la del año como dependiente, ¿no es cierto? Pero pasa como que uno empieza a sentirse perseguido. Escucha el reportaje y maneja y el reportaje sigue. Y Ricardo se olvidó de preguntarle esto, yo como mujer le hubiera preguntado lo otro. He soñado, Silvia, he soñado que se me caían todas las cajas de zapatos encima y yo no podía encontrar la computadora para escribir el cuento. Es decir, uno se obsesiona un poco con el... pero se involucra efectivamente. A mí particularmente lo que me pasa es que después de todo esto, que a veces demora, viste que tardo en mandarte las cosas, cuando consigo entrar trato de hacerlo con el mayor de los respetos y con el mayor de los afectos. Y siempre poniéndome en el lugar. Tal vez no con los zapatos, tal vez no con el alcohol, tal vez no con la droga, pero tal vez con algo que yo consuma moderadamente, pero consuma, bueno, como el caso de los libros, ¿no? Y la historia persigue hasta el punto que el primero de los cuentos se llama Ruta 9, porque me persiguió y tuve que parar en San Nicolás, sacar la computadora y empezar a escribir el cuento que en la Ruta 9, yendo a Rosario, ¿no? Claro. Haciendo el mismo trayecto que hacía la protagonista del primer cuento. Se transforma como una compañía, es algo que una vez que uno lo escuchó el relato, escuchó tu reportaje, ya no sé, Mateo, si a vos te pasa, pero es difícil que haya un momento en el día en que la historia no te vuelva, o que haya una situación en que vos pongas al personaje ahí. A mí se me dio, por ejemplo, bueno, le contaba antes a Silvia, empezar a entrar en las zapaterías, saber qué pasaba, mirar a otras personas, ¿no? Y bueno, es esa la experiencia. Esperemos la próxima historia, a ver qué pasa. Carlos, me gustaría que, ya que casi más del 90% del auditorio somos todos médicos, que nos digas qué es lo que podemos hacer cuando nosotros, que no somos especialistas ni en toxicología, ni en adicciones, ni en nada, a lo mejor lo sospechamos o nuestro paciente nos confiesa
que tiene algún consumo problemático, ¿cómo podemos ayudar y cómo podemos orientarlo? Hacer ese primer approach para que consulte a alguien o para que reciba ayuda de alguien. Y después, como segunda parte de la pregunta, me gustaría que cuentes un poquito cómo está estructurado tu servicio con respecto a esto. Bien. Bueno, me quedé pensando a ver si no podría al revés. Bueno, al revés, ¿es posible? Sí. Porque me va a dar pie para ver de qué manera se puede desde no solo desde el médico, sino desde cualquier agente de salud. Pero bueno, el servicio nuestro es un servicio que tiene 30 y casi 2 años, se creó, no, 31, sí, casi 32. Se creó allá por el 10 de septiembre del año 1984 y se creó por una demanda, entre otras cosas, pero básicamente una demanda de en aquel momento pacientes intoxicados con opioides. Lo que se usaba mucho en aquel momento era la buprenorfina, que había habido un error en la clasificación y entonces se la vendía bajo receta simple y bueno, había habido un número importante de intoxicados con buprenorfina, que es un derivado similar a la morfina. Y entonces la doctora Vallejo, que estaba en el hospital de niños, es transferida al Hospital Fernández para crear el servicio y lo hace ella sola. Bueno, rápidamente se da cuenta de que es imposible hacer el abordaje desde la medicina solamente, porque bueno, los médicos lo que hacemos básicamente era en la situación de urgencia tratar lo agudo, tratar desintoxicar al paciente, pero una vez desintoxicado había que hacer algo con el paciente para que no vuelva a intoxicarse. Bueno, ahí es entonces donde incorpora a los primeros psicólogos y entonces el servicio empieza a formarse de esta manera y bueno, se incorporaron primero los toxicólogos de guardia, después se incorporaron los psicólogos, después por estas cuestiones, y lo digo, debería por ahí decirlo con un poquito de vergüenza, pero como somos casi todos médicos, además que hay algunas otras personas, pero la verdad es que por algunas diferencias internas fue que terminamos teniendo también psiquiatras, porque la verdad que mi hospital tiene un servicio de salud mental, pero que no atiende ninguna patología que tenga una sustancia involucrada. Entonces eso hizo que se hiciera un servicio de toxicología, porque, a ver, los toxicólogos no solo atendemos consumidores de sustancias, en invierno atendemos las intoxicaciones por monóxido, cuando alguien lo pica un alacrán o lo pica una araña o lo muerde una víbora, termina en el servicio de toxicología, y cuando alguien tiene una exposición laboral a un tóxico también va tóxico, y entonces digamos que los psicólogos y los psiquiatras no trabajan para este tipo de patologías. Así que se hizo un servicio interdisciplinario con la guardia, con el consultorio, con un abordaje, con una mirada bien claramente interdisciplinaria, y hace 5 años incorporamos también la sala de internación para hacer desintoxicaciones, también con una gran pelea, porque se pretendía que fuera la sala del Paco, y bueno, yo la verdad que primero luchaba para poder tenerla, pero después era para que no me le instalaran el nombre del Paco, porque iba a ser una sala para, ya no una patología, para una sustancia, pero vieron que hay una tendencia a veces en los médicos en hacer la subespecialidad. Entonces dije, bueno, vamos a terminar haciendo especialistas en Paco, ¿no? Y bueno, la verdad que no estaba de acuerdo. Así que hoy somos 42 profesionales, en realidad 37 profesionales y 3 administrativos. Es un servicio grande, se terminó siendo un servicio muy grande. Hoy tenemos una residencia y acá tenemos unos cuantos exponentes, una residencia posbásica, es decir, para ser toxicólogo hay que ser o clínico, o pediatra, o terapista intensivo, o especialista en medicina general o familiar. Y bueno, y entonces hoy tenemos una complejidad realmente importante. Nosotros no hacemos asistencia telefónica como la gran mayoría de los médicos está por ahí acostumbrado, que los servicios de toxicología eran un número de teléfono donde llamar y pedir asesoramiento. Nosotros, si bien hacemos asesoramiento a colegas, no lo hacemos al público en general. Creemos que para eso hay otros servicios que se han dedicado más a eso. Nosotros lo nuestro es exclusivamente asistencial y personalizado, ¿sí?
Así que, y hacemos además de asistencial, hacemos algo de investigación y tenemos docencia de grado y tenemos docencia de posgrado. Tenemos varios cursos de posgrado, además de la carrera de médicos especialistas en toxicología también. Así que bueno, eso de alguna manera es cómo funciona el servicio. ¿De qué manera se puede ayudar? Bueno, para mí básicamente la forma en que se ayuda es escuchando. Yo creo que es la única manera que se puede ayudar a un paciente y muchas veces los médicos tenemos poco tiempo de escuchar. Depende la hora del día, escuchamos más o no, no se escucha igual a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. Esto me costó a mí muchas discusiones en varios lugares. Mi servicio hace guardias de 12 horas, no de 24. Los médicos nuestros hacen 2 guardias de 12 horas, cosa que al principio a todo el mundo le gustaba la idea, pero cuando decidimos implantarlo en mi hospital, los primeros que tuvieron desacuerdo fueron mis médicos, que no querían, porque vienen los médicos, estamos así, todos nos quejamos de las 24 horas, pero cuando las separamos, bueno, finalmente se impuso y tuvimos la guardia separada. Básicamente no se escucha igual. Cuando llega un paciente a las 2 de la mañana y se entró a las 8 de la mañana a trabajar y se lo escucha de mala gana, con pocas ganas, se lo escucha mal, se interpreta peor y sobre todo volvemos a lo mismo, ¿no? No es lo mismo si llega con fiebre, que por ahí se lo puede enfriar y se lo deja para el de la guardia siguiente, que si llegó un intoxicado y encima viene insultando a nuestra gloriosa madre, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos con problemas graves con el paciente y de esa manera no se lo ayuda. Entonces yo creo que la mejor forma es ayudar. Escuchando. Cuando uno logra escuchar el motivo que lo trajo al paciente cuando viene bajo los efectos de una sustancia, normalmente le saca en breves minutos al paciente esa cosa de agresividad que normalmente usan como defensa y que en realidad no tienen. La verdad es que cuando uno tiene un paciente intoxicado enfrente, por ejemplo por cocaína, que viene agresivo, viene pateando puertas, porque es una de las formas de manifestación de la intoxicación, y uno lo escucha, y no es uno más que llama a los gritos a un policía para que venga, se lo espose, porque si no yo no te atiendo, porque entonces en ese caso incendiamos el paciente y no llegamos a nada. Cuando se lo logra escuchar, normalmente se logra al paciente empezar a poder tratarlo sin problema. Creo que eso es lo primero que podemos hacer en cualquier disciplina, no solo el toxicólogo, lo puede hacer cualquier agente de salud, cualquier miembro del equipo de salud, escuchando. Una vez que lo escuchó, sea por el motivo que llega, porque es muy frecuente en un hospital general de agudos como el mío, que el paciente ingrese con un politraumatismo, tuvo un accidente de tránsito y viene bajo los efectos del alcohol y o otras sustancias, ¿sí? Entonces, bueno, se le hace el primer abordaje, pero indudablemente uno siempre tiene que ver de qué manera puede abordar la problemática evidente del consumo de sustancias. Y para eso es bárbaro que en nuestro hospital, bueno, todos los generales de agudo hoy tenemos psicólogo y psiquiatra de guardia, con lo que, bueno, es posible poder hacer un abordaje inicial como para ver si se lo puede derivar y hacer una admisión que va a llevar muchas entrevistas. No todos los pacientes quieren hacer un tratamiento, escuchamos en alguna de las presentaciones, en algún momento alguien escucha, ¿sí?, que empieza a estar como listo, y bueno, muchas veces se acompaña al paciente incluso por años en esto que parece ser un fracaso pero que no lo es. Y yo estoy convencido de que cuando uno logra que un paciente esté un día sin fumar, me refiero al tabaco, podría referirme a cualquiera, pero si estamos un día sin fumar es un día de éxito. Es decir, esta idea que se tiene sobre los pacientes de que, no, viste, porque fracasa, no, escucha, no, va a estar 15 días sin tomar y va a volver a tomar. Bueno, a ver, digamos que si nosotros nos ponemos en esa postura es difícil que acompañemos. Es decir, si alguien que no puede parar con el alcohol está 15 días sin tomar, estuvo 15 días. Es decir, apoyémonos en eso y no caigamos en el derrotero de que en el 16 fracasó. Entonces, si logramos acompañar, a lo largo hay veces le llamamos un tratamiento, no sé si siempre tratamos. Tenemos pacientes, yo creo que los que estamos acá, hay más grandes que estamos acá del servicio de edad, me refiero, más viejos,
tenemos pacientes que podríamos, pero nos acordamos un listado de no menos de 20 nombres, que hace 20 años que están en nuestro servicio. Y la verdad es que hace 20 años que los acompañamos en el circuito, ¿no? Es decir, vienen por guardia intoxicados, muy mal, lo internamos, lo recuperamos de la intoxicación, lo internamos, se va a la semana, viene durante 15 días al servicio sin consumir, se va. Y vuelve a los 2 meses por guardia, y lo tratamos y lo metemos en la sala y lo acompañamos y está 15 días sin consumir, no vuelve más y vuelve a los 3 meses. Y hace 20 años, bueno, no para todo el mundo es la sobriedad. Y hay gente que lo único que puede es eso. ¿Y quiénes somos nosotros para decir no te acompañamos en esto? Hay servicios que les ponen límites y les dicen te vamos a recibir 3 veces. Si recae más de 3 veces acá no vuelvas. Pero a ver, ¿y quién es ese señor para decidir que son 3 y no 1000? Pero esto es algo que se escucha todo el tiempo y la verdad que lo escuchamos todo el tiempo de los profesionales de la salud, que es lo más difícil de comprender, ¿no? Entonces, bueno, en mi servicio tengo el orgullo de decir, no ponemos límites, lo recibimos todas las veces que sea necesario, los acompañamos, bueno, obviamente, es decir, no es que es un cocoliche, es decir, hay algunas pautas, pero digamos que si hay algo que no dejamos es nunca pie un paciente en este punto, ¿no? Muchas gracias. No sé cómo estamos de tiempo, ¿cómo vamos de tiempo? 10 minutos. Bueno, yo quiero hacer una pequeña aclaración porque le iba a preguntar y realmente se ha puesto mal con el video, se ha entristecido y todo, y quiero dejar un punto que quede bien claro para que no se vayan con una idea errónea. Cuando mostramos el tráiler, y a lo mejor dentro del tráiler aparece la historia de Silvia con la compra de zapatos, no quiero que quede, que se lleven la imagen de que es una simple compradora de zapatos, porque no pasa por ese lado. O sea, no es una compulsiva compradora de zapatos que disfruta de eso y nada más. Atrás de cada una de esas compras, después viene su padecimiento y su sufrimiento, que lleva muchísimos años, más allá de que a lo mejor algunas cosas del tráiler resultaron graciosas, pero eso nos pasa a todos, que siempre nos toca el rinconcito más chiquito en el placar para guardar los 2 calzoncillos y las medias, que es lo único que tenemos, porque otra cosa no tenemos. Bueno, le voy a hacer una pregunta a la doctora Senatore. Me gustaría, Gabriela, que digas cómo ves en estos últimos años si se va incrementando la tasa de los pacientes que dejan de fumar y cómo recibís vos los pacientes, si los recibís porque vienen espontáneamente o derivados de los colegas. Quiero aclarar que yo dejé de fumar por la doctora Senatore, así que se las recomiendo. No. Bueno, hola, buenas tardes, un placer estar acá. Primero, chiquititos, felicitarlos. Bueno, gracias. Esto es muy importante y empezar, como dice el doctor, a ver desde la vida real estas historias que son cotidianas y que afectan a los pacientes. Es muy interesante para que los profesionales también tengamos otra mirada. Creo que sí, que el tabaco, si escucharon la característica, es el que más mata, ¿no? Tiene mucha trampa porque es el que más aceptación social ha tenido durante la mayor parte del tiempo. Recién ahora, ¿no? Estamos mirando al que fuma, lo sacamos, lo corremos, pero la verdad que siempre ha sido promovido, estimulado desde la publicidad, desde lo que se dice, desde lo que no se dice, desde un ejemplo, desde el de copiar, desde el inicio de pertenecer. Pero bueno, sí ha habido una campaña de prevención que bajó algo, no lo que se quisiera, porque en realidad si esto no sigue bajando para el 2030 vamos a tener una verdadera pandemia, con el agravante que no solo mata al que consume, sino mata también y enferma prematuramente al que está al lado, ¿no? Que es una conciencia un poco que está perdida. Yo soy especialista en clínica, entonces los acompaño en clínica a insistirles a poner en la agenda, como dicen los políticos, al tabaco como un problema, y desde ahí recojo algunos pacientes, por así decirlo. Y los que vienen al consultorio de tabaco, muchos por suerte están viniendo más espontáneamente por esta cuestión de que las leyes han logrado una modificación. No la suficiente, pero sí han logrado una modificación y la gente se siente distinta frente al tabaco. Ya no es tanto un hábito ni una costumbre, sino es algo que quieren empezar a cambiar. Y algunos derivados de los profesionales, ojalá sean cada vez más, ¿no? Que cada agente de salud, no hace falta tener un título de médico o especialista, me encantaría que todos los especialistas, hasta los traumatólogos,
pobre digo los traumatólogos como si no, pero es menos frecuente que lo pregunten, pero que cada especialista pueda poner, ¿no?, en su historia clínica que es fumador y después derivar. No hace falta tratar si no quiere, si no sabe, pero sí instalarle esta historia de que se puede vivir mejor sin el cigarrillo, porque es una pandemia que todos tenemos que controlar. Así que a todos los agentes de salud, hasta la secretaria, la enfermera, ¿no?, la que lo recibe puede hacer una pequeña intervención y así cambiar la historia. Yo quería terminar haciéndote una pregunta más, porque ya tenemos el tiempo y no queremos abusar de la paciencia de ustedes, pero en realidad en Intramed, hace ya unos cuantos años, no me acuerdo cuántos, empezamos muy tímidamente a tratar de unir las historias de vida con el conocimiento científico más duro, digamos. Primero con mucho temor, pero después notamos que la repercusión en la gente era muy fuerte. Nosotros tenemos muchísimo contacto con cientos de miles de colegas de muchos países. De hecho, muchas de las caras que yo veo acá las recuerdo de muchos de los encuentros que hemos hecho en los últimos años y siguen viniendo. O no aprenden o hay algo que les interesa. Pero quería preguntarte a vos, Ricardo, porque yo recuerdo, con Ricardo hemos recorrido muchos hospitales buscando historias muy dramáticas y muy duras. Y recuerdo algunas veces que nos hemos tenido que ir antes de volvernos a nuestras casas, a ir a buscar el auto y volver a casa, de tener que ir a sentarnos en un bar al lado de la Casa Cuna en Constitución, para esperar media hora tomándonos un café que nos recuperemos porque estábamos temblando como una hoja, conmovidos de una manera rarísima, con historias que tenemos 30 años de médicos y de hospital, hemos visto decenas de veces, pero cuando las veíamos desde esta perspectiva, nos dejaban un impacto emocional tremendo. Yo quería preguntarte a vos, como laburo, como trabajo, como iniciativa, ¿cómo viviste esto? Si tengo que contestarlo así rápidamente, con lo primero que me sale, diría que con placer, con mucho placer, con satisfacción y sobre todo con orgullo, con mucho orgullo por lo que hemos hecho todo el equipo de Intramed estos últimos años. Si desmenuzara un poquito esto que siento, diría que, bueno, esta posibilidad de hacer estos libros, de estar ambos dos, porque lo hemos charlado muchísimas veces, de estar absolutamente convencidos que sirve y de habernos dado la posibilidad de conocer infinidad cantidad de gente. Ambos dos somos cardiólogos, así que yo creo que no hubiéramos salido nunca del mundo de la cardiología y no lo hubiéramos conocido nunca a Carlos, o no hubiéramos tenido el placer de conocer escritores. Y después de 4 libros y más de 40 relatos, ¿no?, más o menos, haber conocido más de 40 historias de vidas y, como dice Daniel, muchas veces duras, pesadas, de tener que ir a sentarnos y tomar un café y no dirigirnos la palabra por un rato para uno poder procesar todo eso. Vuelvo a repetir, me genera mucho placer y mucho orgullo, y con el absoluto convencimiento de que sirve, de que es un aporte y de que queda claro, como dijo Daniel en la primera parte de la charla, de que es un complemento más, de que aporta algo más a esa medicina biológica, científica que estamos acostumbrados a hacer y que no viene a reemplazar absolutamente nada, sino que complementa, porque una sin la otra no sirve. Y agradezco poder compartirlo con todos ustedes, y otra cosa que me encantaría es que el mismo placer que le genera a Daniel o a Mateo, a Ana, a Carlos indudablemente ahora también que ha participado, y a mí leer cada vez que leo algún cuento, que ojalá que le genere el mismo placer a ustedes y ojalá que podamos seguir haciendo muchísimos más. Sí, sí, yo quisiera despedirme de ustedes recordando una cosa que me gusta recordar porque tengo muchos defectos, pero soy agradecido, y es que hace unos cuantos años fuimos a ver a nuestro jefe con el convencimiento de que nos iba a echar a patadas cuando le contáramos la idea que teníamos de hacer libros contando historias de vida, y la verdad es que no solo no nos echó a patadas el doctor Omar Escapín, sino que incluso aportó muchos de los temas fundamentales que hicimos en estos libros, y en realidad era una locura a la que él tuvo el
coraje, la valentía, si ustedes quieren, de sumarse. Yo no estoy seguro de para qué sirven, pero estoy seguro de que son imprescindibles estas cosas. Creo que para qué sirven lo tiene que averiguar cada uno y lo tiene que procesar cada uno en su práctica cotidiana. En principio, lo que sí puedo decirles es que mucha gente que trabaja en Intramed, muchísima gente que trabaja en Intramed, desde los diseñadores, los programadores, hasta la gente que atiende el teléfono en el call center, han estado comprometidos con alma y con pasión en cada uno de estos libros, es decir, que es propio de todos nosotros, y eso nos ha hecho en algún sentido sentirnos orgullosos de haberlo hecho y estimular a que algunas personas que ejercemos la medicina de manera a veces rutinaria podamos abrir mínimamente la perspectiva y ampliar el horizonte del pensamiento, simplemente, si me admiten una experiencia personal, que creo que Ricardo la comparte, porque a nosotros nos ha hecho mejores personas hacer esto. Y estamos convencidos de que nunca se puede ser mejor médico si antes no te convertís en una persona mejor. Así que de verdad les agradezco a ustedes también la valentía de haber venido un viernes a esta hora a escuchar este tipo de cosas, lo cual me hace renovar la esperanza en esta especie parahumana que somos los médicos en el mundo contemporáneo. Gracias por todo y los invito